Yo soy muy fanático de leer canciones escuchándolas. Soy fanático de la música balada de los años 60, 70 y 80. También soy fanático del folclore colombiano. Yo soy colombiano. Especialmente, pues me gusta mucho el vallenato clásico. Y uno de los compositores o de los mejores cantautores y compositores de la música vallenata era Leandro Díaz Duarte, una persona ya desaparecida. Y lo que me llamaba la atención de sus historias cantadas era que él era ciego de nacimiento, pero yo nunca pude entender o no podía entender cómo era que hacía para describir tan fielmente la realidad, pero además esa realidad disfrazada o esa realidad revestida con un lenguaje poético. Valga decir que el señor Leandro Díaz Duarte era analfabeta, porque nunca aprendió ni siquiera a leer en braille, porque cuando él nació, pues, ni hablar de eso en nuestro país. Después entendí por qué. Yo soy estudioso del lenguaje y me puse a indagar y hasta escribí un artículo sobre cómo es que el hombre llegó a describir también la realidad de manera poética, con un lenguaje pues de una persona que parecía ilustrada. Y es que tuvo mucho contacto, escuchó mucho a su tía, una tía de él, que le leía a los grandes autores de la literatura, de la novelística colombiana, de mediados del siglo XX. Entonces, pero lo que me llamaba la atención era eso. Posteriormente empecé a pensar, cuando empecé a escribir ficción hace muchos años, y quise hacer una historia sobre la historia de Leandro Díaz Duarte, y escribí un texto de ficción, un relato, un cuento corto que se llama eh, El ciego que perdió sus musas, y trastoqué la historia del señor Leandro Díaz. Él fue ciego permanentemente y murió ciego, gran compositor, exitoso de la música vallenata, del folclore vallenato colombiano. Y yo escribí, y la ficción que escribo, el hombre recupera, obviamente, con otro nombre, un personaje diferente, recupera la visión, y cuando recupera la visión, pues pierde la capacidad de crear, de imaginar historias cantadas. Al final, como no es feliz, porque su mundo, su felicidad, su vida es la música y la creación, la autoría de canciones, entonces la composición musical, entonces el Señor termina sacándose los ojos y dice la historia al final que por ahí lo han visto o lo ven cantando sus canciones y con un par de parches en los ojos por donde se van desplazando dos hilos de sangre. Esa es la historia que a partir de una realidad pude imaginar y crear, construir. Pero todo eso es posible, amigos, a partir de la lectura. La lectura te abre un universo de posibilidades para crear, para imaginar desde la lectura. Las historias que otros escriben, tú las imaginas, las comprendes, las contextualizas, o sea, las metes en una realidad, haces la comparación con una realidad y puedes entender muchas cosas de tu realidad, de tu realidad y de tus circunstancias, de tu cotidianidad. Entonces, fíjense cómo es de importante la lectura para la formación, para el sedimento lexicográfico, pero además para desarrollar la expresión oral, para desarrollar la creatividad y la escritura.